Hola a todos, a todas y a todas. Mi nombre es Paula Andrea Hernán Carmona y les voy a acompañar en el módulo de sexualidad responsable. Este módulo se compone de dos momentos específicos. El primer momento, digamos que lo que vamos a hacer es que vamos a conversar sobre la sexualidad, vamos a hablar sobre el placer y vamos a hablar sobre la reproducción. En el segundo momento nos vamos a centrar muchísimo más en los derechos sexuales y reproductivos. Digamos que más que hablar en términos de la legislación y cómo aparecen, es empezar a comprender y a poner en contexto los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, digamos que el primer momento en el que nos vamos a concentrar en esta unidad, que es sobre sexualidad, placer y reproducción, tiene como objetivo integrar la sexualidad como parte del desarrollo humano y parte del desarrollo personal, y eso también nos permite hablar un poco en relación a cómo esto se integra en la construcción social. Cuando nosotros pensamos este módulo, nos lo pensamos en 5 momentos específicos. De lo primero que vamos a hablar es sobre sexualidad. Después vamos a hablar cómo nosotros somos unos sujetos sexuados. Eso nos permite de una u otra forma entender en qué lugar del mundo estamos y cómo la cultura ha permeado de manera significativa la forma en que hemos construido la sexualidad para cada uno de nosotros. Vamos a hablar de placer. No podemos hablar de sexualidad si no hablamos de placer. Y vamos a hablar de reproducción en el contexto propio del placer. Ya cuando nosotros estemos hablando del tema de la reproducción, vamos a pasar a la segunda unidad, que es la que nos abre un poquito el tema de sexualidad, de salud sexual y reproductiva. Para iniciar con el tema de la sexualidad, entonces nos vamos a responder 3 preguntas. La primera es, ¿qué entienden por sexualidad? ¿Sí? Lo que ustedes quieran, lo que ustedes primero se les venga a la cabeza, ¿qué entienden ustedes por sexualidad? La otra pregunta es, ¿crees tú que la sexualidad está influenciada por factores sociales, biológicos o ambos? Esa pregunta es importante que cuando la respondan, la respuesta esté sustentada. No es solamente decir sí, sí creo, no, no creo, sino que ustedes me puedan sustentar esa respuesta. Y la otra es que, más que una pregunta, es que ustedes mencionen 5 factores que influyen sobre la sexualidad y pongan un ejemplo de cada uno de ellos. Después de haber respondido esas 3 preguntas, entonces ahora sí, ¿qué es la sexualidad? Para poder hablar de la sexualidad vamos a retomar a un autor, se llama Sam Killerman, y Sam Killerman propone que existen 5 componentes, o digámoslo así, como 5 elementos que conforman la sexualidad. Esos 5 componentes son la identidad de género, la expresión de género, el sexo, la orientación sexual y el género. Les voy a explicar cada uno de ellos para que nos vayamos como integrando digamos, en lo que tiene que ver con el lenguaje. Primero, ¿qué es el sexo? El sexo es una condición biológica. Entonces nosotros nacemos machos, nacemos hembras o nacemos intersexuales, ¿sí? O sea, cuando tú naces, si tienes una vagina, eres una mujer y ese tener una vagina te ubica en un lugar de mundo, del cual vamos a hablar después. Entonces, tenemos la intersexualidad, que es esa condición con la que nacen algunos niños que tienen órganos sexuales ambiguos y no permite ubicarlos ni en un lugar de macho ni en un lugar de hembra. Teniendo claro esa idea del sexo, entonces nos vamos a tratar de entender entonces, qué es el género. El género es una construcción social. Por ejemplo, ¿quién determina que un niño se viste de azul? ¿Quién determina que una niña se viste de rosa? Eso lo determina la cultura. El género es una construcción social. Es lo primero que tenemos que tener claro. Cuando entendemos eso, sabemos por qué es importante entender el tema del sexo. Porque si tú naces con un pene o naces con una vagina, eso te va a ubicar en un lugar femenino o en un lugar masculino. ¿Y quién te ubica en ese lugar? La cultura, la sociedad. Y la sociedad es la que empieza a determinar desde esos constructos los mismos estereotipos con los cuales nosotros, digamos, nos identificamos. Entonces, yo como mujer tengo el cabello largo. Esto es una construcción social. Eso es una construcción social. Pero que un chico tenga el cabello largo no se ve bien y puede ser muchísimo más señalado
no solamente en esta cultura, no estoy solamente hablando de este contexto, sino en muchísimos contextos. Entonces, el género tiene una carga muy significativa cuando estamos hablando de la sexualidad. Listo. Ahora bien, digamos, ¿qué es la expresión de género? La expresión de género es, a mí me ubican en un género que puede ser femenino o puede ser masculino. Esa expresión de género tiene que ver es cómo expreso yo el género con el cual me identifico. En este momento, sí, ya cada uno de nosotros tenemos que empezar a pensar cómo me ubico dentro de ese género. Por ejemplo, hay algunas conductas que cada uno de nosotros podemos tener que no son tan marcadas o que no son propias del género que se supone que yo ocupo. En ese orden de ideas, nosotros nos estamos moviendo totalmente, todo el tiempo entre el género femenino y el género masculino. Siempre estamos moviéndonos de esa manera. ¿Listo? Entonces, la expresión de género tiene que ver en esa forma como yo expreso el género con el cual me estoy identificando. Después de haber abordado elementos como el género, el sexo y la identidad de género, nos falta hablar un poco de la expresión de género. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la expresión de género se entiende como la manifestación externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género por una determinada sociedad. Según esta definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la expresión de género está íntimamente relacionada con el género como construcción social. Pero es importante tener en cuenta que el género actualmente no es un elemento que se encuentre totalmente rígido. En ese orden de ideas podemos encontrar mujeres que tienen expresiones de género que dentro de las estructuras sociales se pueden considerar masculinas y hombres que tienen expresiones de género que dentro de las estructuras sociales se pueden considerar como femeninas. Eso lo que nos está diciendo es que cuando hablamos de la expresión de género nos movemos de manera constante. Por ejemplo, tú en este momento, si miras cómo estás sentado, podrías decir, la forma en que estoy sentado es una forma masculina o femenina, ¿sí? El atuendo que yo llevo, el atuendo que en este momento me caracteriza, ¿es una ropa femenina o masculina? O por el contrario, es una ropa que se mueve dentro de un elemento muy neutro. En ese orden de ideas, esa forma en que yo vivo el género de una u otra forma transversaliza la forma en que expreso el género, la manera en que doy a conocer el género con el cual yo me identifico. Cabe tener en cuenta que este elemento de la expresión del género, al estar tan relacionado y transversalizado por el género como construcción social, la expresión de género es un comportamiento que se está moviendo constantemente, mucho más teniendo en cuenta los géneros que están apareciendo y que están generando nuevas construcciones y nuevas lecturas del género. Entonces podemos encontrar personas bigénero, personas agénero, transgénero, que están haciendo una nueva apuesta en relación a la manera en cómo se ha leído el género y obviamente las diferentes expresiones de género. Ahora vamos a entender dos cosas que son fundamentales y que creo que es en donde más dificultad tenemos para entender todo el componente de la sexualidad. Uno de ellos es la identidad de género y el otro es la orientación sexual. La orientación sexual es qué es lo que me atrae, qué es lo que me gusta, en resumidas cuentas, con quién me acuesto. Eso es la orientación sexual. Y en la orientación sexual pues podemos encontrar entonces a personas homosexuales, personas bisexuales, heterosexuales, pansexuales, omnisexuales, y en toda esa gama de orientación sexual, allí es donde digamos que podemos determinar cuáles son esos gustos, ¿cierto? Y lo otro es la identidad de género.
Para que entendamos un poco el tema de la identidad de género, es necesario como comprender un elemento muy importante, y es que la identidad de género está ubicada aquí, está ubicada en el cerebro. Es cómo tú te sientes en relación a ese género que se supone que te fue impuesto al nacer. Es si yo me identifico o no con ese género. Entonces, si yo me identifico con el género que me fue impuesto al nacer, gracias a ese sexo biológico con el que nazco, yo soy una persona cisgénero. Pero si por el contrario yo no me ubico con ese género que me fue impuesto al nacer, entonces yo soy una persona transgénero. Entonces, si la identidad de género está ubicada en el cerebro, digamos que ya hay algunos estudios que nos han podido decir que la identidad de género está ubicada en una parte del hipotálamo que se llama el núcleo sexual dimórfico. Entonces, esto nos está diciendo que el núcleo sexual dimórfico es más pequeño en mujeres y es muchísimo más grande en los hombres. Por lo tanto, ¿qué es una persona trans? Una persona trans es la persona que nace con un sexo biológico, pero con un núcleo sexual dimórfico que no corresponde. Cuando nosotros entendemos, entendemos esos 5 elementos de la sexualidad, el campo de la sexualidad se nos abre muchísimo más. Cuando de una u otra manera comenzamos a entender que la sexualidad tiene esos 5 componentes: género, identidad de género, expresión de género, sexo y orientación sexual, ya se nos complejiza un poco más la forma en que estamos entendiendo la sexualidad. En ese orden de ideas, en este punto ustedes podrían empezar ya a ubicar algunos elementos y comportamientos que tenemos dentro de la sociedad. Por ejemplo, uno podría ver algunas personas que son homosexuales, que se llaman a sí mismas homosexuales, pero que tú las ves y no tienen ninguna expresión de género que no corresponda a esa identidad de género que tiene. Por ejemplo, Ricky Martin. Vamos a ubicar en Ricky Martin. Ricky Martin, tú lo ves y es un hombre que se ha declarado homosexual, pero toda su expresión de género es totalmente masculina y su identidad de género es totalmente masculina, ¿sí? Entonces, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual y el sexo biológico no van empaquetados en un solo elemento, ¿sí? Son elementos distintos de la dimensión de la sexualidad. ¿Listo? Entonces, si ya entendemos toda la complejidad que hay allí alrededor de la sexualidad, Sam Killerman lo que nos está diciendo es: por eso es que somos totalmente diversos, ¿sí? Por eso es que yo como mujer puedo tener expresiones masculinas y por eso los hombres pueden tener expresiones totalmente femeninas, y eso no tiene nada que ver con su orientación sexual, no se relacionan absolutamente nada con su orientación sexual. Y es importante recordar que la orientación sexual no está relacionada tampoco ni con el sexo biológico, ni con la identidad de género, ni con la expresión de género. El tema de la identidad de género es un tema supremamente complejo y digamos que somos más nosotros los que hemos hecho que el tema nos duela socialmente. Por eso es que nos duelen nuestras personas trans, por eso es que nos duelen los transexuales y los transgéneros. Y aquí es donde nosotros como profesionales tenemos un llamado sumamente importante, y es entender que ser trans es una condición de vida, ¿cierto? Y es un lugar de vida que yo ocupo. En ese orden de ideas, la identidad de género nos permite de una u otra manera empezar a comprender el elemento de la diversidad con muchísimo más significancia, podríamos decir así. Finalmente, para entender los elementos de la sexualidad, es importante tener en cuenta que, a pesar de que nosotros consideramos que la relación entre cada uno de estos elementos es intrínseca, no necesariamente lo es. Voy a tratar de poner un ejemplo para que entendamos muy bien cómo cada uno de estos elementos se mueve de distintas maneras. Yo soy una mujer con un sexo biológico femenino, o sea, soy una hembra, y tengo un sexo cromosómico, anatómico, fisiológico y hormonal totalmente femenino. Pero eso no significa que a mí me tengan que gustar los hombres. En ese orden de ideas,
El sexo biológico no tiene relación con la orientación sexual. Pero profundicemos un poco más y es, yo puedo ser una mujer lesbiana con una expresión de género muy masculina, pero eso no significa que mi identidad de género sea masculina. Yo puedo tener expresiones de género masculinas, pero mi identidad de género sigue siendo totalmente femenina. O sea, soy una mujer lesbiana, pero soy cisgénero. Así como el ejemplo que yo les acabo de dar, pueden encontrar muchísimos más. Podemos encontrar hombres homosexuales con expresiones de género totalmente masculinas y con identidades de género totalmente masculinas. Lo que les estoy queriendo decir es que todos estos elementos están dentro de un componente o dentro de una dimensión de la persona que es la sexualidad. Pero el hecho de que sean elementos que están inmersos allí no significa que todos se conjuguen de la misma manera. Entender la sexualidad desde toda su complejidad nos permite de una manera u otra poder empezar a entender cómo podemos vivir la sexualidad, cómo la entendemos y cómo también permitimos que los otros y las otras los vivan de maneras distintas, respetando tanto esas otras formas de vivir la sexualidad y respetando las formas en las cuales yo vivo e integro mi sexualidad en mi vida cotidiana y en las relaciones con los demás.